Hola, es una alegría para mí poder estar con ustedes en una nueva presentación y al mismo tiempo iniciando una nueva serie. En esta serie queremos tratar acerca de la justicia de Dios, queremos tratar acerca de la expiación de Dios, queremos tratar acerca de los juicios de Dios. Queremos ver cómo todos estos conceptos son definidos por las Escrituras y al mismo tiempo ver cómo se conjugan con otros elementos, qué relación tienen con la condenación, por ejemplo, con la salvación, con la gracia, con el juicio de Dios, con el juicio de los hombres, con los juicios de Dios. En esta serie vamos a comenzar a estudiar y tratar de definir y entender todos estos conceptos. Y quizás para introducirnos en este tema, en el día de hoy intentaremos empezar a definir qué es la justicia de Dios. Y ustedes recordarán seguramente, aquellos que estaban vivos, aquellos que tenían cierta edad como para recordar y tener conciencia de lo que ocurría, el 11 de septiembre del año 2001. At 8:46 a.m. Eastern Time, an American Airlines Flight 11 traveling from Boston to Los Angeles strikes the North Tower of the World Trade Center in New York City. 3 a.m. Eastern Time, a second Boeing 767 United Airlines Flight 175 appeared out of the sky and sliced into the South Tower near the 60th floor. Ese día quedó grabado en nuestras mentes por lo trágico, por lo sorpresivo, por lo violento del evento. No importa dónde estuviéramos, hasta el día de hoy estoy casi con seguridad que la mayoría de nosotros recordamos qué es lo que estábamos haciendo cuando ese evento ocurrió. Y noten ustedes cuáles fueron las palabras del presidente George Bush cuando hablaba al Congreso unos días después respecto de este acontecimiento y respecto de la justicia. Noten ustedes lo que él dice. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Nosotros entendemos y sabemos bien el significado de lo que él estaba queriendo decir. ¿Qué es lo que él estaba queriendo decir? Es de que Estados Unidos iba a buscar, iba a perseguir a esos criminales, a los que hicieron ese atentado, y los iba a destruir, los iba a matar uno por uno. Iba a recorrer la faz de la tierra y aunque tuviera que meterse en cuevas, iba a buscar matar a cada uno de los criminales que habían causado ese evento. Y naturalmente uno podría preguntarse, ¿será que la justicia de Dios es así? ¿Así se puede definir la justicia de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Se puede comparar la justicia de los gobiernos de esta tierra con la justicia de Dios? ¿Son dos justicias que son comparables o que son iguales? Y dentro de esto nos podríamos preguntar, ¿no es cierto? Independientemente del país o de la nación de la cual hablemos, ¿representan acaso los actos de una nación la justicia de Dios? ¿Podemos tomar los actos de una nación para entender cómo es la justicia de Dios? ¿Es correcto creer de que el gobierno de Dios se conduce de la misma manera que los gobiernos de este mundo? Y quizás uno de los peligros bajo los cuales nosotros podríamos caer es en atribuir incorrectamente a Dios atributos que son propios de los gobiernos de este mundo. Y nos preguntamos, ¿cómo es el gobierno de Dios? ¿En qué consiste el gobierno de Dios? ¿Es similar o es parecido a los gobiernos de este mundo? Y nosotros al respecto podemos leer lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. Ahí Pilato le pregunta a Jesús y le hace la siguiente pregunta, ¿eres tú rey? Y en la respuesta que Jesús da, él dice lo siguiente, mi reino no es de este mundo. Es decir, el reino de Cristo no es un reino que es de este mundo. Es más, él ahí un poquito más adelante dice que si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, pero porque no es de este mundo, sus siervos no pelean. Y no deja de ser llamativo, no deja de ser interesante y notorio el hecho de destacar que los reinos de este mundo son representados por bestias salvajes, por bestias feroces. Ustedes seguramente recordarán el sueño
que tuvo Nabucodonosor y cómo cada uno de esos reinos fue después representado por una bestia. Tenemos a un león que destrozaba todas las cosas con sus garras, tenemos al oso, tenemos un leopardo con alas y después tenemos a una bestia feroz, espantosa y terrible. Y nosotros podemos ir al libro de Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis vemos la descripción de bestias que cometen actos de destrucción. Así nosotros vemos que Dios representa a los reinos de esta tierra como bestias feroces, como animales, como dragones, como bestias que destruyen, matan y aniquilan. ¿No deja acaso de ser interesante de que Cristo es representado como el Cordero de Dios, como un cordero? Y sí, también Él es presentado como el león de Judá, pero en su reino el león y el cordero viven juntos. Y nosotros respecto de este tema podríamos leer el versículo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Noten ustedes lo que dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No será que con todo esto Dios nos está queriendo decir que su gobierno y su sistema de justicia no es como el sistema de justicia de los hombres? Noten ustedes que nos dice que Él será amplio en perdonar. Amplio, si nosotros buscamos el significado de esta palabra, no deja de ser muy interesante porque nos da la idea de generosidad. Significa aumentar en cualquier respecto. Abundancia, abundante, amontonar, amplio. Cantidad, colmar, crecer, criar, dar en demasiado, dominar, engrandecer, ensanchar, exceder, exigir, mayor, mucho, multiplicación, multiplicar, numeroso. Así que nosotros vemos que Dios es amplio en perdonar, es generoso, multiplica su perdón. Y es interesante porque cuando nosotros miramos las actitudes y la tendencia de comportamiento del ser humano, el ser humano en general no tiene este carácter. El ser humano en general, ¿qué es lo que busca? Busca venganza y la llama justicia. Busca que se le dé al que lo perjudicó en la misma y exacta medida con la cual fue perjudicado. Es interesante porque el hombre a eso lo llama justicia cuando parecería que está disimulado como siendo venganza, ¿no es cierto? Y noten ustedes que el versículo nos dice de que Dios en ese sentido perdona, es amplio en perdonar, quiere darnos perdón en abundancia y después nos dice por qué. Porque sus caminos no son nuestros caminos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque así como el cielo está alejado de la tierra, así también los pensamientos y los caminos están alejados, los pensamientos y los caminos de Dios están alejados de los caminos y de los pensamientos del hombre. Y entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿En qué consiste la justicia de Dios? ¿Podríamos tratar de definir en qué consiste la justicia? Para eso, nosotros podemos ver, en primer lugar, cómo algunos diccionarios bíblicos definen a este término, y lo vamos a hacer usando el diccionario Strong. Nosotros tenemos que en el griego la palabra 1343 significa equidad de carácter o acto, especialmente justificación, justicia, justificación. Así es como la palabra es definida en su original en griego. Podemos ver también cómo se define la palabra justicia en hebreo. Vemos que es la palabra 6666 del diccionario Strong, Sadaká, que significa derecho, rectitud, en sentido abstracto, subjetivamente rectitud, objetivamente justicia, virtud, figurativamente significa prosperidad, derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. También vemos que hay otra palabra muy parecida que tzedek o tzadak, de
del hebreo y vemos que significa el derecho natural, moral o legal, también en sentido abstracto equidad o figurativamente prosperidad, equidad, justamente, justicia, justo, recto. Así es como nosotros vemos el significado de estas palabras en el idioma original, así como están en las escrituras, pero como ustedes tomarán nota, no nos dice mucho esto de qué es lo que realmente esta palabra significa. Habiendo visto el significado de estos términos de acuerdo al diccionario, vemos que no nos dicen mucho. Vayamos entonces a las escrituras para tratar de definir y explicar, basado en el uso de esta palabra, de cómo es explicada, de cómo se usa esta palabra en las escrituras, tratemos de encontrar el significado de la palabra justicia. Así que el primer versículo que me gustaría que vayamos es el que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 5, versículo 7, que dice así: Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Nosotros vemos que Dios esperaba ciertas cosas de la casa de Israel, y una de las cosas que esperaba es justicia. ¿Y qué es lo que encuentra en lugar de justicia? Encuentra clamor. Es interesante porque esta palabra significa literalmente grito desgarrador o gritería. En lugar de justicia encuentra grito desgarrador. Así vemos que justicia y un grito desgarrador son opuestos. En Ezequiel capítulo 45 versículo 9 vemos que dice así: Dios hablándole a los líderes de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Así que nosotros vemos que Dios llama a su pueblo a que haga justicia y que haga juicio. Y para que el pueblo de Dios haga justicia y haga juicio, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Tenían que dejar de hacer violencia, tenían que dejar de rapiñar, de robar, tenían que quitar sus imposiciones sobre el pueblo de Dios. Así vemos que, así también como en el versículo anterior, la justicia de Dios no incluye ciertos conceptos, aquí ocurre lo mismo. La justicia de Dios no es violencia. La justicia de Dios no es la rapiña o el robo. La justicia de Dios no consiste en imposiciones o en obligaciones. Y noten el siguiente versículo que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 58 a partir del versículo 1. Dice: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué es lo que notamos en este versículo? De que el pueblo de Dios está en una condición de apostasía, está en una condición de rebeldía. Ellos, de los labios, de boca para afuera, afirman querer y seguir haciendo, afirman hacer y querer seguir haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, nos dice que el pueblo de Dios actúa como si hubiese hecho justicia y de que no se hubiese apartado o que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y así nosotros vemos en este versículo que hay una conexión directa, estrecha, entre la justicia de Dios y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se deja la ley de Dios, se deja de hacer justicia. Cuando la ley de Dios permanece en los corazones, se hace justicia. Cuando se abandona la ley de Dios, cuando se la expulsa del corazón, se deja de hacer la justicia de Dios. Noten ustedes cómo nos confirma este concepto el versículo de Isaías capítulo 48 a partir del versículo 17. Dice: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Así que nosotros vemos que
La justicia de Dios está vinculada ¿con qué? Está vinculada con los mandamientos de Dios. Cuando el pueblo de Dios guarda sus mandamientos, cuando el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios en su corazón, la justicia que ellos tienen es una justicia que es como las ondas del mar. Es una justicia que, como veremos más adelante, es la justicia de Dios. Y vean ustedes cómo en la historia de Abraham nosotros vemos el hecho de la justicia estando estrechamente vinculada con los mandamientos, con los estatutos, con las leyes de Dios. Nosotros leemos en el libro de Génesis capítulo 18, a partir del versículo 18, lo siguiente. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que nosotros vemos en este versículo que esto es lo que Abraham iba a hacer. Dios sabe que Abraham iba a hacer esto. ¿Y en qué consistía? En que Abraham iba a mandar a su casa a que ¿qué? A que guarde el camino de Jehová. ¿Y en qué consistía guardar el camino de Jehová? En hacer justicia y juicio. ¿Y cómo nosotros lo vemos esto explicado en otro versículo? En el capítulo 26, versículo 5 nos dice que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que vemos que guardar el camino de Jehová, hacer justicia y juicio, consiste en oír la voz de Dios y guardar sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Digámoslo nuevamente, hacer justicia y juicio consiste en oír la voz de Dios y guardar sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Y noten ustedes cómo lo describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 6, dice, hablando de su experiencia, ¿no? En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Así que nosotros encontramos en los estatutos, en las leyes, en los mandamientos de Dios, la justicia de Dios. Es en la ley donde está la justicia de Dios. Noten ustedes cómo nos dice lo siguiente el Salmos 119, versículo 138 en primer lugar y 144 en segundo lugar. Dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y el 144 dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Noten ustedes que habla de los testimonios. Esto hace referencia al testimonio de Jesucristo, al espíritu de profecía, a la revelación que reciben los profetas y que comunican a la humanidad, es decir, es a la palabra de los profetas. Y nos dice que los testimonios, estos testimonios que son rectos. La palabra ahí que ha sido traducida como rectos es la palabra justicia, que después de hecho la encontramos traducida así en el versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Así que tenemos que la palabra de los profetas es justicia de Dios. Los mandamientos son justicia de Dios. Y esto queda aún más claro en el versículo de Salmos capítulo 119, versículo 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así nosotros vemos en estos versículos de que la justicia de Dios son sus mandamientos. Todos sus mandamientos. La justicia de Dios está en la ley, está en sus mandamientos. Y no deja de ser interesante el versículo que se encuentra en Salmos capítulo 89, versículo 14, que dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y no podemos dejar de recordar el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, en el santuario construido primero por Moisés, y el arca del pacto, la tapa del propiciatorio, es un trono. El arca es un símbolo de un trono. Debajo de ese trono, ¿qué es lo que estaba oculto? ¿Qué es lo que estaba dentro de ese cajón de ese arca? Estaba la ley de los mandamientos. Así nosotros vemos que, aunque no sea aparentemente visible, el fundamento, el sustento del reino de Dios son los 10 mandamientos, es la ley de Dios, es la justicia de Dios.
Noten ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, en relación con la justicia y los mandamientos de Dios. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es decir, ¿cuándo es que nosotros recibiremos y tendremos justicia? Tendremos y recibiremos justicia cuando los mandamientos sean una obra de nuestra vida, cuando en nuestra vida los mandamientos sean una realidad. Noten ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 13, y me gustaría ver a partir de aquí 3 versículos con 3 ejemplos que nos dan casos concretos de cómo los mandamientos vienen a ser justicia de Dios. En este primer versículo nos dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Este es en el caso en el cual una persona da de prestado y la responsabilidad de aquel que recibe el préstamo es de devolver esa prenda antes de que se ponga el sol. De devolverla porque la persona que lo prestó lo va a necesitar. El devolver aquello que se recibió consiste en hacer justicia. Fíjense Isaías capítulo 56 versículo 1. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer de todo mal. ¿En qué consiste entonces el hacer justicia? Consiste en guardar el día de reposo. Aquí nosotros tenemos el cuarto mandamiento, en guardar la mano de hacer todo mal. Veamos este último ejemplo en donde vemos la justicia aplicada a conductas específicas relacionadas con los mandamientos. En Jeremías capítulo 22 versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Así que nosotros vemos que hacer juicio y justicia consiste en librar al oprimido, en no engañar, en no robar, en no derramar sangre inocente. Y este es un mensaje, el hecho de que la justicia de Dios consiste en sus mandamientos y en su ley, que Jesús mismo, cuando empezó su ministerio, presentó. Noten ustedes lo que él dice en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 17. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Noten ustedes que Jesús les dice, yo no he venido para abrogar a la ley y a los profetas, no he venido para abrogar la justicia de Dios. Nada, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, y cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y que enseñe así, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Y qué significa que es llamado muy pequeño en el reino de los cielos? Ahí lo dice en referencia a los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Así Jesús le dice a los que lo estaban oyendo y a nosotros que si ese mandamiento es quebrantado, nuestra justicia, la justicia propia del ser humano, nos impedirá a que entremos en el reino de los cielos. Noten ustedes cómo Primera de Juan capítulo 3, a partir del versículo 4, nos confirma esta conexión entre la ley, entre la justicia y el guardar toda la ley, en guardar los mandamientos de Dios. Dice a partir del versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Noten ustedes que lo primero que nos hace es nos define la palabra pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la infracción de la ley. Y nos dice que Cristo no peca, que Cristo no ha pecado. Y el hecho de que Cristo no ha pecado, es decir, de que ha guardado toda la ley, hace que Cristo sea justo, de que Cristo tenga la justicia de Dios. Y noten ustedes que nos dice así también con nosotros, el que hace justicia, es decir, el que no comete pecado, el que no infringe la ley, el que guarda la ley en su corazón, ese es justo, es el que hace justicia. El que hace justicia es justo. Y nosotros tenemos una definición aquí, ¿no es cierto?, de lo que significa justo. Justo es aquel que hace justicia. ¿Y quién es el que hace justicia? El que no comete pecado, el que guarda toda la ley. Así como ¿quién? Así como Cristo es justo. Y por otro lado, al final de este texto tenemos la explicación de aquel que no hace justicia. ¿Y en qué consiste el no hacer justicia? En no amar a su hermano. Y no podemos dejar de recordar que el no amar al hermano es el segundo mandamiento más importante. Es el grupo de mandamientos de la segunda tabla. Así vemos que hacer justicia significa tener los mandamientos de Dios guardados en nuestro corazón y no pecar. No hacer justicia significa romper la ley de Dios, de que hemos pecado, de que no amamos a nuestro hermano. Noten ustedes cómo Pablo en el libro de Romanos nos repite el mismo concepto. En Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15 nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Noten ustedes que el apóstol Pablo en este discurso se pregunta, ¿no? ¿Volveremos a pecar o pecaremos ahora que estamos bajo la gracia y no bajo la ley? De ninguna manera. El estar bajo la gracia no significa que la ley ahora puede ser rota. Todo lo contrario, estar bajo la gracia significa que la ley ahora está guardada en el corazón y no se infringe esa ley. Y noten ustedes que Pablo aquí nos presenta dos condiciones, ¿no? De siervo o de esclavitud, de ser esclavos a aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Así que nosotros vemos que la obediencia de la ley, porque estamos hablando de no romper los mandamientos, es decir, de no pecar, es para justicia. Y noten ustedes que nos dice que cuando somos libertados del pecado, es decir, cuando somos libertados de romper la ley, cuando somos libertados de el quebrantamiento de los mandamientos, venimos a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Y se nos invita, se nos llama a que nuestros miembros, que nuestro cuerpo, que nuestras extremidades, que todos los miembros de nuestro cuerpo sean siervos para servir ¿a qué? A la justicia. ¿Y esto cómo es? Únicamente mediante la obediencia, mediante el guardar los mandamientos, el tener los mandamientos guardados en el corazón. Y noten ustedes cómo lo presenta Isaías capítulo 51, versículo 4, dice: Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan
los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Y después en el 7 sigue diciendo: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Así nosotros vemos que el pueblo de Dios conoce la justicia cuando tiene guardada la ley en su corazón. Y notamos en forma inmediata en este versículo nuevamente la conexión entre los mandamientos, la ley de Dios y la justicia de Dios. ¿Cómo es que se puede conocer la justicia de Dios? Teniendo los mandamientos de Dios guardados en el corazón. Si el pueblo de Dios no tiene los mandamientos guardados en el corazón, no conoce la justicia de Dios. Y es interesante cómo Pablo lo presenta en Romanos capítulo 5 versículo 18, dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Habíamos visto que justo es aquel que hace justicia. Y noten ustedes que nos dice que por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación. Y ahora por la justicia de otro, hablando de Jesús, vino la justificación de vida. Y esta transgresión del uno, este acto de Adán, es la desobediencia. ¿A qué? A la ley de Dios. En cambio, la justicia de este uno, la justicia de Cristo, ¿fue para qué? Para obediencia. Así nosotros vemos cómo nuevamente el concepto de justicia está vinculado con la obediencia, con el guardar los mandamientos, y la ausencia de justicia de Dios consiste en la desobediencia, consiste en la transgresión a la ley de Dios. Y nosotros, habiendo visto que la justicia de uno, hablando de Cristo, constituye obediencia a la ley de Dios, vean ustedes cómo esto lo explica y lo menciona en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, que Jesús dice esto justo antes de encarnarse y hablando también de su vida aquí en la tierra, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Notan ustedes que Cristo nos dice que el hacer la voluntad de Dios le agradaba, y la ley de Dios, ¿en dónde estaba? Estaba guardada en el corazón de Cristo. Como consecuencia de eso, ¿qué es lo que sucede? Anuncia justicia a la grande congregación. Y esto es natural, porque Jesús mismo nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que Cristo, teniendo la ley atesorada en su corazón, no podía menos que anunciar justicia a la congregación. Y nosotros ahí podemos ver que las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, así como las encontramos en el Evangelio, son la justicia de Dios. Habiendo visto estos versículos, podemos concluir con claridad en lo siguiente: en la ley nosotros encontramos la justicia de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. El pueblo de Dios que conoce la justicia de Dios tiene los mandamientos de Dios guardados en su corazón, así como Cristo. Y al tener los mandamientos de Dios guardados en su corazón, al no quebrantar, al no romper esos mandamientos, el pueblo de Dios viene a ser justo. El pueblo de Dios viene a anunciar, viene a dar a conocer la justicia de Dios. Ahora, hablando de la ley, ¿qué podríamos decir? ¿En qué consiste la ley de Dios? Aparte de los 10 mandamientos, ¿qué otra descripción nosotros encontramos respecto de la ley de Dios y de sus mandamientos? Nosotros en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 leemos que dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Nosotros vemos aquí que los mandamientos de Dios consisten ¿en qué? En amar a Jehová nuestro Dios. Los mandamientos de Dios consisten en amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma.
Noten ustedes lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 10, un versículo que engloba esto, que dice así, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y encontramos esto claramente explicado por Jesús mismo en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36, cuando vino un escriba y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que nosotros vemos aquí que la ley de Dios, el cimiento, el fundamento de su trono, el fundamento y el cimiento del reino de Dios, consiste en una ley de amor a Dios con todo el alma, con todo el cuerpo, con todo el corazón y con toda la mente, y de amor al prójimo como a uno mismo. Esto es la justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? La justicia de Dios consiste en su ley de amor, en su ley de amor para con Dios y en su ley de amor para con el prójimo. Habiendo visto este concepto de Dios, nos quedamos pensando, qué interesante que es esto, qué implicancias importantes que tiene. ¿Qué significa y qué implica el hecho de que la justicia de Dios sean sus mandamientos? ¿Qué es lo que nos muestra la ley de Dios en relación a su justicia? ¿Cómo es que la ley de Dios define y explica la justicia? ¿Por qué? Porque la ley de Dios, al final de cuentas, es una transcripción del carácter de Dios, es una transcripción de la forma de ser de Dios. ¿Y qué relación esto tiene con la salvación que Cristo nos vino a dar? Así, viendo esto y habiendo visto de que los mandamientos de Dios, que la ley de Dios son la justicia de Dios, los invito a que nos encontremos en la próxima presentación para seguir considerando y estudiando sobre qué es lo que implica y significa este concepto, la justicia de Dios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.